Hola, buenas tardes. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Vamos a invitar ya a Oscar Aldama a Hola, Hola. ¿qué tal, Ana? Ahora ¿Cómo sí, estás? ahora Ahora sí. sí. Había unas opciones acá que tenía que cambiar, entonces por eso no estaba llegando el mensaje, creo. Bueno, ¿Cómo no, estás? no pasa nada, no pasa nada. Buenos días, que son las 9 de la Buenos mañana en días. Brasil. Exacto. Ahí estamos con 2 horas ya, ¿no? Son 2 horas de la tarde. Ah, no, ahora son la una, La una, ok. la una. Bueno, buenas Pero tardes bueno, entonces. aquí son buenas tardes, allí son buenos días. Perfecto. Pero nada, empezando con el café o el té, no sé lo que. Agüita, agüita, agüita nada más. Ah, agüita, igual que yo, igual que yo. Yo tengo mi agua. Bien. Qué genial. Qué Bueno, gusto, qué Oscar, gusto. ante todo, darte las gracias por estar aquí. Una semana después de estar tu pareja, Sí, sí, Ana sí. Malta. Así mismo. Gracias pues, por estar los dos tan disponibles y tan... Mira, Ana Claro, claro. Malta. Yo sé que Ana ya estaba antes que tú y ya estaba aquí. Muy bien. Mandando corazones. Bueno, a lo mejor es que la tienes al lado. Yo seguro que la tienes al Sí, ladito. está en el otro cuarto, en el otro cuarto. En el otro cuarto, pero viéndote. Bueno, Exacto, viéndonos. Mira, exacto. bueno, pues eso, muchísimas gracias de verdad por Gracias a acceder a usted. hacer esto. Gracias a Y ti, gracias nada, a mira, se ríe Ana. Bueno, vamos a empezar como siempre empiezo, con las tres preguntas de siempre. Bueno, y tú viste la entrevista de Ana, entonces ya sabes por dónde va la cosa. Siempre hago las usted. mismas tres preguntas, que son de dónde eres, Ok, si vienes de una familia musical y cómo, cuándo y por qué empezaste en el mundo de la música. Pero empecemos por de dónde eres. ok, genial. Bueno, yo soy de Asunción, Paraguay, acá al ladito de Brasil. Y bueno, eh, vengo de una familia que yo diría que no son músicos porque no quieren, pero todos son Ajá, musicales. vale. Entonces, vengo de una familia sí que escuchaba mucha música, principalmente mi abuela, ella fue criada en una casa donde dice que tenía un montón de discos, ¿verdad? Los LPs, que ella los Sí. ponía y se pasaba escuchando boleros. Y memorizaba todos los boleros y cantaba encima, era súper afinadísima. Y tanto es que, bueno, cuando comencé a estudiar piano, fue con 5 años, casi 6, en realidad me compraron un teclado, un pianito, y bueno, no sabía todavía nada, qué sé yo, y mi abuela me iba cantando las melodías de los boleros, medio que iba sacando, así. Entonces fue mi primera profesora de percepción, le digo yo, porque medio que me iba haciendo un dictado melódico y ya iba sacando las cosas de oído. Y bueno, y mi padre también tenía una colección de cassettes, ¿verdad? De varios artistas súper eclécticos. Entonces, tipo, iba desde Beatles hasta John Manuel Serrat, Nino Bravo, Sandro, tenía un montón de artistas así, bueno, de ABBA, grupos de rock también, ¿verdad? Entonces, y lo que él tenía eran coletáneas, serían los grandes éxitos, ¿no? Entonces no Ajá. tenía un disco específico, tal disco en cassette, ¿verdad? Entonces yo conocía las músicas más conocidas y después medio que me iba a ir buscando, qué sé yo, los discos, en fin. Pero bueno, esos fueron mis primeros maestros, por decirlo así, ¿no? Escuchar los cassettes de mi padre y radio siempre escuchábamos en casa, en cualquier ocasión. Entonces, toda la familia siempre estuvo muy, muy rodeada de música, digamos. Entonces, Entonces, conclusión, sí, familia muy musical, no sí, necesariamente, es que yo siempre digo, no tiene que ser músicos profesionales, ni exacto, tocar un exacto. instrumento. Yo me crié también en un ambiente de muchísima música.
Mis padres tenían una Exacto. colección grande, como, más o menos como lo que dices tú, Ajá. discos de todo tipo, Y todo tipo, o sea, colecciones, grandes éxitos de los Beatles, cosas de estas. Cassettes, muchos cassettes, sí, porque escuchábamos sí. cassettes en el coche. Claro. Y mi madre era una amante del jazz, de los estándares de los años 30, 40, 20, 30, 40 especialmente. Qué No tanto espectacular. ya del bebop. Bebop no era lo suyo. Entonces no Sí, me nada. crié con el bebop, me crié Era más, con, más swing, es más el swing más. exactamente, me crié con las big bands, me crié con las cantantes Qué espectacular. clásicas. Y bueno, y mira, eso es yo no, bueno, no tocaba ningún instrumento hasta ahora que estoy aprendiendo piano, Sí, pero me enteré que estabas tocando piano, ¿eh? Quiero escuchar. bueno, toca Ah, aprendiendo. bien, Una cosa es bien. tocar el piano, otra cosa es lo que hago yo. No, no, no. Mucha humildad, Pero mucha no está humildad. mal, ¿eh? No está Claro, mal. claro. No está mal que ya estoy tocando Let It Be con los ojos cerrados, que no está mal. Ahí, perfecto. Sí, no, estoy No, intentando entrenarme a tocar con los ojos cerrados qué para bueno. intuir los acordes. Por ahora voy por acordes, obviamente no toco Eso es melodía. genial. Para la Es- memoria muscular también. Estoy Genial. intentándolo. A ver, Eh, no te digo que lo estoy consiguiendo al 100%, pero estoy ahí. sí, no, Ayer que tuve mis 2 horitas de práctica, me pasé un buen rato ahí tocando qué el bueno. LP, haciendo los últimos acordes, tin, 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 con las dos manos. Qué Sí, sí, sí. bueno, genial. Sí, Eso. y con los ojos cerrados. Ahí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues Bueno, aquí nosotros, bueno, agarrando ese gancho de los ojos cerrados, bueno, después cuando comenzamos ya a estudiar, nos juntábamos con alumnos del mismo nivel de piano, qué sé yo, y jugábamos a hacer eso. Bueno, ¿qué música tenés más? Bueno, en la época estudiábamos piano clásico, ¿no? Piano erudito y todo. Bueno, tal música yo tengo más o menos memorizada. ¿Y la tuya cuál es? Bueno, la mía es esta, pero escucha, hasta tal parte, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ver si vos tenés que cerrar los ojos y tocás la parte que vos sabes. No, no podés abrir, yo te voy a estar mirando. Entonces jugábamos a eso, medio que... Mira el tipo de pues juego que mira, hacemos. Y era un nadie me dijo de entrenamiento. este juego, nadie me dijo, pero es algo que me Por eso. intuitivamente dije, tengo que aprender dónde está todo sin mirar, Exacto. porque ahora que voy a empezar a dar clases de canto, tengo que hacer las escalas y no puedo estar ahí, Cierto. tengo el piano aquí ¿Verdad? abajo, no puedo estar mirando, sino mirando al alumno, ¿no? Entonces tengo que Total, mirarle total. y ver lo que está haciendo, no estar ahí pendiente de mis manos. Entonces, bueno. Qué bueno. Es un trabajo que llevo, bueno, Sí. poco a poco, Qué poco a poco. genial, qué Dentro bueno, de un qué año bueno. hablamos. Dale, dale, Dentro de genial. un año ya te contaré cómo voy. Ahora Ok, mismo estoy aprendiendo. te cobro, te cobro. Sí. Bueno, entonces, vienes de una familia musical. Esa es la conclusión, muy Sí. musical además, con tu abuela que te enseñó los boleros, te enseñó las melodías Sí, y tú jugando con el piano, que me encanta eso el concepto de jugar con el piano. igual, Que ¿no? Total. muchos pianistas que son hoy pianistas o, bueno, o músicos, empezaron Ujú. jugando, Exacto, empezaron total. jugando, pero luego imagino que te metiste en conservatorio o algo Sí. similar. Cuéntame cómo Bueno, fue. en realidad fue así. Bueno, mis comienzos con la música, así, a nivel ya de estudio, siempre fueron desde el comienzo. O sea, mis padres vieron que yo quería tocar a toda de cualquier manera. Con 5, 4, 5 años teníamos le llamamos primos políticos porque son medio que casi hermanos, porque nos vemos todos los días, que son los hijos de algunos colegas de mi papá, y qué sé yo. Y nos íbamos a la casa de ellos, y ellos tenían un teclado, y yo me iba directo al teclado. Ya, quería ver, quería ver, quería ver. Y quería saber cómo funcionaba todo eso. Y siempre que había algún instrumento, siempre me llamó la atención. Entonces, bueno, me compraron un teclado, pero al mismo tiempo me dijeron, no, te vamos a comprar el teclado, pero con la condición de que estudies, no es para jugar. Entonces siempre fue direccionado para estudiar. Sí, yo, claro, lógico, con certeza. Sí, sí, sí quiero, todo, todo. Entonces me metí al conservatorio, a una escuela de música, y ya desde el principio comencé a estudiar. Pero al mismo tiempo
ese contacto, como decís vos, el contacto con la música es muy personal. Entonces, independientemente de que tengas una, una escuela que te esté guiando en el estudio de la música en sí, tu desarrollo musical siempre es personal. Entonces, por ejemplo, a medida que yo iba estudiando las cosas teóricas que no me gustaban para nada, no quería saber nada, yo quería tocar, ¿verdad? Y me parecía, no, tengo que estudiar esto, bueno, todo bien. Pero no veía la hora de irme a casa para ir a experimentar cosas en el teclado. Y lo que hacía era, ponía los temas de los Beatles, o sea, esos cassettes, y tocaba, pero no tocaba piano. Tocaba, le ponía el sonido de batería al teclado y tocaba primero, sacaba toda la batería. Me encantaba la Wow, batería. Pero en el wow. teclado. Entonces me parecía alucinado porque tocaba juntos. Yo, ay, qué bueno. Ta, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta. Y con las teclas, ¿no? Ta, 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 tu, Fíjate. ta. O sea, lo que estaba haciendo sin saber era prácticamente la parte más percusiva del piano, que es tipo una memoria muscular, que hasta hoy día me salva prácticamente porque todas las cosas que pienso rítmicamente son de ese tipo, ¿verdad? Pensando en la batería, pensando en alguna llevada de jazz o de, qué sé yo, de otro ritmo, en fin. Siempre me apasionó, todas las veces que vi en vivo algún grupo, lo primero que miraba era la batería. O sea, yo soy, digamos, un baterista frustrado, pero no, no tan frustrado porque al final de cuentas el piano acabó siendo un instrumento de percusión. que Claro, son son cuerdas percutivas, ¿no? exactamente. Entonces, y entonces lo que estaba haciendo en esa época justamente era sacar instrumento por instrumento. Después fui escuchando, por ejemplo, el bajo, le ponía un sonido de bajo y trataba de sacar el bajo, qué sé yo. Eso ya me era un poco más complicado. Y la armonía también, cosas muy simples, alguna melodía que otra. Entonces escuchaba, por ejemplo, algo que siempre me llamó la atención, siempre fue, no fueron las letras de los Beatles, siempre eran los contrastes melódicos, por ejemplo. Y cuando, bueno, eso, saltando un poquito en la historia, cuando le conocí a Ana, compartimos prácticamente la misma pasión por los Beatles. O sea, ella es mucho más fan que yo eso tengo que admitir. Después en alguna otra entrevista ya te contará mejor. Pero, por ejemplo, yo le conté, no, a mí no entendía nada, como no entendía nada las letras, qué sé yo. Entonces me iba para la instrumentación. Entonces, por ejemplo, lo que más me llamaba la atención de Let It Be, por ejemplo, era toda la instrumentación. Y había unos entremedios que el órgano hacía. Esos feels eran los que yo me apegaba y volvía. No, ¿qué hizo ahí? Y volvía. No me interesaba tanto la letra ni la melodía, qué sé yo. Pero al final de cuentas lo que estaba haciendo era la orquestación, ¿verdad? Estaba estudiando orquestación. Ujú. En fin. Y me Sí, pasaba sacando esos detalles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de Penny Lane, me encantaba tocar el solo de trompeta. En fin, me iba esos caminos que no los principales, ¿verdad? Me iba por el otro lado. sí, No me pero encantaba. bueno, al final estabas aprendiendo. Total, Sí, total. sí. Y es lo que justamente trato de pasar hoy, por ejemplo, en las clases, es esa percepción general de la música, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo, claro, tenés la letra principal y todo eso, pero hay todo un contexto, todo un ambiente donde está sucediendo ese escenario musical de aquella música, ¿no? Y todo eso cuenta una historia. Y de cierta forma, a lo que me dediqué después, que es la música instrumental, es lo que hacemos hoy con Ana, ¿no? Que tratamos de encontrar justamente, pintar un paisaje sonoro, sin letra, Ujú. sin algo que te describa alguna situación, algún paisaje, en fin. Lo tenemos que hacer eso con música y eso es espectacular. Y eso me remite siempre a esos principios que fueron geniales. Muy bueno. Mira, dice, bueno, voy a leer lo que dijo Ana antes. Dijo que Oscar es un baterista en el piano. Sí, Y dice, los Beatles fueron nuestra primera escuela musical. total, total, Bueno, total. en mi caso casi también, porque yo recuerdo que tenía este cassette de Greatest Hits, de los hits más Mm, grandes,
Y bueno, Ujú. era como si no me equivoco, eran dos cassettes, o sea, eran Tipo 20 músicas, algo así, una cosa así. 40 canciones, no No, 20. bueno, cada ¿Sabes? cassette 10 tenía en cada 20. lado, 10, bueno, Sí, no recuerdo exactamente, pero si no recuerdo mal, era como una colección. Entonces era sí, una sí, sí. colección de varias, pero de las clásicas, ¿no? Después hay un montón de canciones de los Beatles que no tengo ni idea. O sea, a mí me hablan Total, los del lados B, ¿no? álbum blanco y yo me quedo en blanco. No tengo Sí. no sé si alguna canción que otra. Hay ciertas épocas de los Beatles que yo conozco, pues, las canciones más conocidas, pero después no, los Sí, sí, álbums no. Pero ya te digo que sí, que los Beatles yo creo que han sido nuestra escuela de totalmente, mucha totalmente. gente, por la maestría, ¿no? Y después No, hay gente que no le gusta. Por ejemplo, mi guitarrista no, no, pero a ver, no, porque tal vez no, no, no él fue una, no, 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 no no fue tiene una que historia, gustar a ¿no? todo el mundo. A mí Claro, sí me claro. gusta mucho, sí me gustan mucho, me parecen Mm. canciones muy... Es que es de lo sencillas que son, entre Sí, comillas. parece que, exacto, queda una cosa enorme, es una cosa que yo pienso mucho así, pensaba mucho en ese, me acuerdo que escuchaba así, bueno, y si esto, yo le preguntaba las cosas a mi papá, a mi mamá, y bueno, pero ¿de qué época son ellos? Y no, de los 60, 70, pero eso estamos hablando de, yo tenía, qué sé yo, 6 años, no sé, estamos hablando de 30 años atrás, qué sé yo, y, ¿y cómo hacían para tocar todo esto? Tipo, porque no me entraba en la cabeza que, bueno, que había cómo grabar eso, todos estos instrumentos, y ellos eran cuatro nomás, tipo cuando escuchaba, por ejemplo, Strawberry Fields. ¿Y quién tocaba la trompeta? ¿Y quién tocaba esas cuerdas que se escuchan? Yo me que trataba de detectar, hija, pero hay una orquesta entera que suena acá atrás, pero ¿cómo si ellos son cuatro nomás? Tipo, ¿viste esas cosas, esas preguntas así existenciales musicales, ¿verdad? Y Sí, bueno, y eso me llamaba mucho la atención y me iba atrás a escuchar y qué genial. Y me parecía, cada detalle que escuchaba, me parecía así una cosa, qué espectacular, yo quiero hacer esto, tipo, quiero incursionar en este tipo de música, porque había cosas que no entendía. En la parte de armonía, por ejemplo, en la armonía siempre me perdí, que era justamente, o sea, lo sentía, pero no sabía cómo traducirlo. ¿Viste cuando tenés? No, pues yo siento que se va para un lugar, qué bueno, acá se fue para tal lugar, qué sé yo. Michelle, por ejemplo, escuchaba a Michelle. Michelle, my belle. Ya fue para otro lugar. Y no me hacía ningún sentido la armonía. O sea, cuando la escuchaba, pero me transmitía así ese saudosismo, qué sé yo, en fin. O sea, todo lo que la armonía siempre transmite, que es justamente es como si fuera una cama, ¿verdad? Que es lo que, es para dónde te va a llevar. Es tipo una nave, ¿verdad? Que te va llevando para lugares que ni siquiera te imaginas. Es muy bueno. ¿verdad? En fin, Bueno, en fin. volvamos a tus Bueno, vamos. inicios en el piano, Dale, porque nos vamos por el camino de los Beatles y nos vamos. podemos Y nos volvemos. seguir Dale, durante horas. No, en dale. serio, porque es que te pones a analizar esas canciones y dices, esto es una maravilla, ¿no? Bueno, Una maravilla. Bueno, yo tocando el Let It Be, que fue la primera canción que saqué, y la saqué, bueno, la saqué sola. O sea, qué bueno. Fuiste bueno, buscando. sabía los primeros cuatro acordes, pero después todo Ujú. lo demás lo saqué yo sola, buscando. Qué bueno. Y digo, oye, pues mira, son notas muy sencillas. O sea, ni Sí, pero siquiera se grandiosa. fueron, o sea, son todas notas blancas, todas. Eso, O sea, son todos acordes de blanca. No hay ninguna negra. Súper sencillo. Y claro. casi, pero qué maravilla de canción. ¿No? Y atemporal también, porque Exacto, pones, eso es lo que quería decirte, que es que da igual, o sea, esas canciones son canciones que la oye una persona de hoy y le gusta, sí, seguro, total. o sea, si le gusta, o sea, no tiene, ya te digo que Sí, no está todo el bien, mundo está le bien tiene que hecha. gustar, Está pero hecha que con, es, con calidad, claro. Eso. sí, son canciones que no tienen, igual que las canciones de los Rolling, pero eso ya es más Sí, rock, es sí, más, sí. pero son No, pero canciones de los de años igual manera a 50, mí 70. son lugares diferentes. Los Rollins también, o sea, yo no conozco tanto, tanto, pero sí.
lo llegué a curtir porque teníamos una banda en el colegio también que hacíamos de un poco de todo. Y eso fue una de las cosas que me despertó también, después te comento un poco de eso, ¿no? Pero Bueno, sí, ese, entonces, volvamos. Empezaste vamos, en la escuela de música, sí, clásico, o sea, piano música clásico. clásica, lo En típico. realidad, en realidad comencé, en la época era un curso que se llamaba curso de órgano, que sería teclado, Ah, vale, vale. ¿no? Que justamente veíamos cosas más, entre comillas, simplificadas, pero colocadas para lo que serían las funciones del teclado, ¿no? Que serían el ritmo, hacer un acorde acá del acompañamiento ya va medio que pronto, ya está programado eso, ¿no? Entonces hacía las melodías, algunas melodías, por ejemplo, qué sé yo, una melodía que me gustaba mucho era Love. Dun, 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 Ah, dun, la de Nat King dun, Cole. dun, dun. Exacto. Sí. Y me acuerdo que había, bueno, los primeros acordes no eran acordes, sino que un dedo, one finger chord, que tiene, el teclado tiene una función de justamente apretar solamente un do. Claro, no tenéis muchas opciones, tipo, o va a ser do mayor o sol mayor o do de mayor. Si quieres un menor, va a tener que apretar dos teclas, ¿no? Entonces eran así. Y después comencé a hacer los acordes para poder cambiarlos en la izquierda. Entonces, bueno, me acuerdo de esas melodías. Y en el instituto donde estudiaba ese instrumento, era un instituto de piano, que es en Asunción, que se llama Instituto Musical Mimbul. Para quien esté por ahí viendo el Instituto Mimbul, les mando un saludo enorme y mis gracias eternas para ellos, porque fue un marco muy importante en mi formación. Y bueno, volviendo a eso. Eh, la escuela era de pianos y arriba, bueno, subiendo las escaleras, era la parte de órgano. Yo pasaba por donde estaban estudiando piano y escuchaba esas obras de Chopin, de Mozart, estudiando esas cosas maravillosas, ¿no? Y decía, che, yo quiero tocar eso también. Mira, o sea, yo estudiaba, me encantaba lo que estaba haciendo, estaba estudiando la música y todo, pero yo quiero tocar así, decía, porque había y en la mayoría eran coreanas las que estudiaban. Eh, no sé si, yo creo que había una comunidad coreana muy fuerte en Asunción en esa Seguro. época, y ellos estudiaban pero todo el día, y le veía a una persona que entraba de las 8 de la mañana, la clase de ella duraba una hora, pero podía quedarse a estudiar todo el día. Entonces se disponibilizaba el piano ahí. Y yo le veía a una persona que entraba a las 8 de la mañana, que yo tenía mi clase, no sé, a las 9, ella ya había llegado a las 8, y a la tarde tenía las clases de teoría, por ejemplo. Entonces tenía que volver a mi casa y volver después a la tarde, en fin. Y ella seguía estudiando. Y decía yo, wow, yo quiero tocar así. Tengo que estudiar todo eso. Le pregunté a mi profesor, sí, tengo que estudiar. Y bueno, y quiero estudiar. ¿Podemos empezar? Y sí, bueno, dale. Y me llevó al piano. Y era totalmente otro instrumento porque es más pesado, las teclas un poco eh, más encorpadas y todo eso, ¿no? Y yo con mis deditos chiquititos, así. Y comencé a estudiar los dos instrumentos, era teclado y piano. Y al poco tiempo comencé a dejar el teclado de lado porque ya era más difícil las cosas. Tenía que hacer las dos cosas con las dos manos. No era más el teclado sonando con el acompañamiento y haciendo melodía nomás. Entonces tenía que hacer el acompañamiento acá también. Y eso me encantó. Porque, bueno, es más difícil. Buenísimo. Entonces vamos. Pero me gustaba porque pues, tenía que hacer todo yo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí comenzó mi historia con el piano mismo. ¿Y con Y qué ahí edad fue esto? ¿Qué eso edad fue tenías? con 6, porque bueno, comencé en el teclado, no, comencé con 6 en el teclado y eran 7. Con 7 Siete. comencé en el piano, sí. O sea, música comencé con 6, pero piano para valer, así como se dice, para nunca más soltarlo, fue a Qué partir de guay. los 7. Qué Y fue con suerte. música clásica. ¿Cómo? Qué suerte. Sí, qué suerte la mía, total. Y tener justamente profesores que también estuvieron muy encima mío, porque, bueno, yo tengo que admitirlo, no era un niño tan calmo que digamos. Entonces, era bastante inquieto en ese sentido. Yo quería ya tocar, no quería Todo. estudiar. Sí. Quería estudiar, no quería estudiar las lecciones, hacer las clases de teoría, de solfeo.
eh, percepción, no sé qué, había, y después teníamos que estudiar historia también. Era bien completa la formación ahí. Pero bueno, ellos tuvieron mucha paciencia, mucha paciencia. Gracias a todos los profesores por la santa paciencia, porque realmente hoy estoy pagando todo, como profesor también. En Claro, fin, el pero fue, karma. sí, no, pero es instant karma totalmente. Sí, sí, Muy bueno. sí. Y eso, y bueno, contando, bueno, siguiendo un poquito con la historia, al mismo tiempo que estudiaba, bueno, prácticamente seguía también escuchando lo que tenía en casa, qué sé yo, hasta que llegó en el colegio. Recuerdo que me junté con, con un amigo, un compañero de clase que tocaba guitarra, así que sé yo. Sí, qué bueno, ¿qué solés escuchar vos? No, yo escucho Beatles. En serio, yo también. Y, ¿conocés el álbum blanco? Y la misma pregunta me hizo. Yo, no, ¿qué es eso? Porque yo conocía solamente las coletáneas. O Igual sea, que. sabía las canciones, qué sé yo, pero no sabía qué discos, si había discos de eso, qué sé yo. En fin, y no, y yo tengo en casa, y después de la clase nos vamos. Y ahí comenzó otra historia, que nos íbamos después de las clases, ahí comencé a conocer los discos. Mira, en este disco está tal música, tal música. No, yo tengo eso, pero en cassette. Y ahí comencé a comprar los cassettes virgen para poder grabarlos, así tipo, en el orden que era aquel disco, ¿no? Y Claro. bueno, me llené de mis cassettes ahora, pero por ahora con el orden de propio álbum. Y comenzamos a estudiar. Bueno, y este tema también. Y él tenía los libritos con las letras y los acordes. Y ahí dije, guau, ahora ahora llega mi parte de completar la parte que faltaba, que era la armonía. Porque yo sacaba la melodía, la batería me gustaba muchísimo, la forma, la música sabía. Pero los acordes era una lacuna, era como si fuera, ¿y aquí qué hace acá? Yo no sabía nada, qué sé yo. Y él como tocaba ya un poco de guitarra, o sea, ya comenzaba por ahí. Y no es así, bueno, este es mayor, por ejemplo, y acá se va un menor con sexta. Yo, ¿qué? Y yo recuerdo que estudiaba eso al mismo tiempo en el piano, en la clase de piano, pero era muy subjetivo porque no era direccionado. Entonces me quedaba perdido en las clases, pero tenía al mismo tiempo las respuestas por parte de los Beatles, una vez más. Entonces me iba tocando las armonías ahí. Y viste cuando va cayendo las fichas así. Entonces esto lo que. Mira esto. Y ahí se fue formando prácticamente mi censo armónico, por decirlo así, ¿no? A través de esas canciones, ¿no? De los Beatles y más. Y después comenzamos a sacar un montón de temas, de rock argentino, de, ¿qué más tocábamos? Creedence también, toda la parte de rock. Y yo recuerdo que no teníamos bajista, entonces lo que hacía era tocaba el bajo con la izquierda yo, y acá en otro teclado, o sea, tenía dos teclados. No sé dónde salió otro teclado, bueno, voy a hacer el bajo con este, y con el otro acá, que era el mío, hacía la parte de armonía y los efectos, en fin. Y entonces había temas que no tenían, por ejemplo, piano, por ejemplo, qué sé yo, tocábamos All My Loving, por ejemplo. Close your eyes and I'll kiss you. Y lo que hace la guitarra es... Y eso trataba de hacerlo en el piano, pero así. Y sufría. Y sufría porque era muy rápido. No, vamos a hacerlo más lento. Y, en fin, ahí veo que me iba experimentando las cosas, ¿no? Tipo, como diríamos, las herramientas musicales que nos proporcionaba esos grupos, en fin, y todas las músicas que sacaban. Y eso para mí fue mucho más, ¿cómo diría? No es que era más importante, sino que era más funcional para mí, ¿no? Entonces, toda esa parte académica, que hasta entonces no es que no hacía sentido, me estaba dando la herramienta prácticamente teórica, pero ahí comencé a darle sentido, porque me funcionaba en el grupo, ¿no? En las cosas que tocaba, qué sé yo. Entonces eso era, para mí era un boom así en la cabeza. Y ¿Y bueno, esto y de eso, qué edad tenías en este tiempo? eso ya tenía unos que comenzamos con 13 12 Mm. 13 hasta qué sé, hasta los 15 más o menos. Y en los 15 tuve prácticamente lo que sería mi primer trabajo como músico.
Wow. que era en un restaurante en la esquina mismo de mi escuela, en Asunción. Entonces salía de la escuela, llevaba una camisa, un terno, qué sé yo. Me cambiaba cambiaba, hacia, atravesaba la calle y al otro lado de la calle era un hotel que tenía un piano. Y tocábamos justamente con este amigo, con José Villamayor, que es un guitarrista de Paraguay, que es con quien aprendí las canciones de los Beatles también. Y comenzamos a tocar otras cosas. Entonces ahí comenzó ya también a expandir el repertorio, a ver unas cosas de jazz, que no entendía nada también, la misma cosa. Ahí comenzó también otro tipo de percepción, no sabía por dónde empieza el tema del jazz. Y era todo, parecía ¿viste cuando un remolino, así, un remolino? ¿Qué pasa? ¿Qué, tipo, no hay un meme de John Travolta que se queda así. ¿Ya viste ese video creo que es de Pulp Fiction, Sí, sí, donde él sí, se sí. queda así, mirando para acá y mirando para allá? Y yo así me sentía en el jazz, la misma cosa. Y bueno, ahí comenzamos a escuchar, pero escuchar sin entender nada. Entonces, me comencé a forzar para hacer eso, ¿no? Pero me apasionaba porque veía cosas que no entendía, pero quería hacer eso. No, yo quiero sonar a eso. Me encantaba eso, me encantaba. Y comenzamos a escuchar y qué sé yo, bueno. Y ahí después fui para otro conservatorio que sería el Conservatorio Nacional. Después ya, bueno, me recibí en piano clásico. Después fui para ese conservatorio donde estaba, continué estudiando piano clásico, pero más bien para tener contacto con un profesor de piano popular, que yo sabía que él tocaba jazz y todo eso. Entonces que Ajá. me dio que, che, y cómo se toca eso? Y a ver, cómo es ese acorde? ¿Qué sé yo? Y le iba medio que hinchando las pelotas, como se dice. Eh, y bueno, a partir de eso también él me comenzó a pasar unos ejercicios, bueno, hacía estos acordes, qué sé yo. Y ahí se fue clareando también la parte de la música instrumental como que no era rock, que no era los Beatles, que yo ya entre comillas entendía lo que pasaba, ya conseguí entender, pero pasamos para el siguiente nivel, que es Claro, la música instrumental, el jazz, ¿verdad? ¿Cómo se toca el sí. jazz? ¿Qué era el jazz? Ya, me parecía un mundo así nuevo, todo nuevo prácticamente. Comencé a escuchar, compramos los CDs para grabar también, grabé un montón de discos y me pasaba escuchando. Y recuerdo que eso con 18, sí. Acababa de terminar el colegio en Paraguay terminamos con 18 años. Y y ya tenía medio que saber qué carrera iba a cursar. Y recuerdo que estaba en una crisis, es la crisis de los 18, le decía. Y nos fuimos, me acuerdo que creo que probé para Derecho, probé para periodismo llegué a estudiar hasta el segundo o tercer año. Ah, Pero todo se quedó por la mitad porque la música vino con todo después, bueno, ¿sabes qué? No va a hacer nada de eso. Pero me sirvió muchísimo eso. Porque al mismo tiempo que iban surgiendo las cosas, yo creo que es una misión. Cuando la música tiene que estar en tu vida de manera eh, fuerte ¿cómo se dice eso? Eh, militante, diría yo, porque no es leve, no es en segundo plano, sino que es como una misión. Entonces las cosas parece que van surgiendo y una cosa entra con la otra. A medida que yo iba estudiando esas cosas de jazz y todo eso, iban surgiendo propuestas para tocar jazz. Y yo no sabía tocar jazz. Entonces, eso me apasionaba más todavía. Y recuerdo que comenzamos a tocar en un trío, qué sé yo, tenía que sacar los temas. Nunca había tocado Garota de Ipanema. Tenía que tocar Garota de Ipanema en la versión de Simbo Trío. Simbo Trío es la versión más difícil del mundo. Así yo escuchaba Simbo Trío y escuchaba una y otra vez, una y otra vez. Hamilton Godoy en el piano. Y bueno, en fin. Se fueron dando las cosas, se fueron eh, armando ese escenario de mi vida jazzística, por decirlo así. Y así, creo que llegué hasta hoy. Se fue medio quedando todo, ¿no? Pero sí.
fueron años así muy intensos para mí en ese sentido de formación, porque saliendo de una cosa entraba ya en otra y bueno, en fin, no sé si yo lo veía muy intenso, tal vez puede ser, pero qué sé yo, más o menos por ahí. Bueno, estabas estudiando carrera por un lado y música por otro. Nunca Exacto, dejaste es como, nunca dejaste o sea, estuviste estudiando carreras normales, periodismo y sí, tal. Bueno, no, pero que no por lo eso, terminaste, pero bueno, no terminé, no terminé porque justamente la música me vino, te me agarró de acá, atrapó. no es por ahí, no, vení para acá. Entonces Y entonces, fue, ¿cómo así. llegaste a Brasil? ¿Cómo llegaste a esta escuela donde ahora, imagino que das clases también? No, no, en esta escuela no Ah, doy en clases, esta no. no, doy en Bueno, otros proyectos de acá. en otro. De- Bueno, cuéntame, Pero bueno, bueno, cuéntame un poquito cómo, porque mira, ya estamos, nos quedan 20 minutitos nada más. vamos, seguimos. Entonces, sigue, Tendríamos que cuenta. tener otra entrevista entonces para Brasil, porque sería Paraguay por un lado y Brasil en otro. La verdad es que Vamos a intentar meterlo todo en una. vamos. Bueno, te cuento más o menos. En esa misma época que estaba en el boom del jazz, eh, comencé a tocar en una big band en Asunción, que se llamó la CCPA, Jazz Ensemble. CCPA es una institución que es bancada por la Embajada de Estados Unidos y, en fin, era súper importante en la época y tenía la Big Band, tenía su ciclo de conciertos, en fin. Y dentro de ese ciclo de conciertos, una vez fue invitado un profesor de acá del conservatorio que era un paraguayo que vivía mucho tiempo, que se llamaba Palito Miranda, William Palito Miranda. Y fue invitado por esa Big Band, donde tocaba yo. Y ahí, bueno, ahí tuve contacto con él. Ay, bueno, comenzamos a conversar y todo eso. Y, ay, y vos das clases allá, sí. ¿Y cómo hago para estudiar allá? Ya tenía medio que ese bichito de salir también. Que ya estaba tocando bastante, qué sé yo. Trabajando ya con la música y todo eso. Pero quería estudiar más cosas, qué sé yo. Y bueno, me dice, no, tenés que ir a hacer eh, un ingreso allá, qué sé yo. Y, güey, ¿cómo llego? Me dio todas las coordenadas. Vine para el test. Y bueno, ahí es otro, otro parágrafo, porque tuvimos tantas historias acá, llegando acá, porque primero no teníamos el idioma, cómo entender, dónde hay que ir, si yo acá nos perdimos, que llegamos con otros músicos también de Asunción. Y bueno, en fin, hay muchas historias para contar de ese tipo. Pero bueno, llegamos acá, qué sé yo, comenzamos, nos instalamos también, llegamos al conservatorio. Yo en la época no había entrado vine para estudiar MPB Jazz, pero no conseguí entrar en el, en el curso de MPB Jazz. Volví para erudito, para el curso de erudito, porque había una vaga ahí, un cupo. Entré y ahí, bueno, ahí comenzó mi historia también acá. Comencé con erudito, fui para popular, paré con erudito, terminé popular, terminé erudito y ahí me formé acá prácticamente. Y acá en Brasil fue un divisor de aguas en el sentido de que tuve contacto con mucha gente de muchos países, lo que me dio justamente lo que ya había comenzado de atrás, que era querer tocar varias cosas, varios estilos. A mí me encantaba tocar siempre todo lo que sea más ecléctico. Bueno, toqué hasta heavy metal, toqué rock and roll, heavy metal, salsa, latin jazz, todo lo que aparte que tenga algún lenguaje diferente, siempre me llamó la atención, siempre quise, ay, ¿cómo se toca eso? Bueno, no sé tocar, mostrame que yo voy a tratar de sacar, qué sé yo. Y siempre fue un desafío eso, y acá en Brasil me topé con un universo, pero más que universal, es tipo una vía láctea musical, porque acá tienen muchos ritmos, tienen unas culturas muy ricas, muy diversas, ¿no? Varios lenguajes dentro de un país. Sí. Es tipo parecido con España también. España también tiene, quiero Sí, conocer porque más. todos los países grandes, más o menos grandes, Sí, e incluso no tan grandes, tienen como distintas,
eh, Sí. provincias o Que son sitios, como si fueran mini países dentro mini del país. países dentro del país, sí, exactamente. Total, Entonces total. cada uno tiene su cultura y su música. Por ejemplo, aquí en Canarias tenemos pues nuestro folclore, pero Sí. incluso de isla en isla varía. En cada isla hay cosas diferentes. Y Que eso, imagínate, son islas pequeñas y hay diferencias, ¿no? Y después Andalucía pues tiene la cultura pues de las sevillanas, del sí, flamenco, luego en el eso norte, en Zaragoza tienes a los maños, en Galicia pues tienes a la gente que sí. parece eso Escocia, o sea, Es los muy, exacto, celtas, muy diverso, música muy céltica, hay sí, tantas espectacular. distintas ramas de música, vayas donde Exacto. vayas, y es un país comparado con Brasil o con, vamos, nada, España se cae dentro de Brasil y se pierde de lo grande que es Brasil, ¿no? Sí, Entonces no, es imagínate impresionante. cuánta diferencia musical tiene que haber en un país como Brasil y cuántos Exacto. distintos palos tiene que haber. Sí, no, total. Y Sí. bueno, y acá, por ejemplo, en Tatuí fue prácticamente eso lo que pasó. Tatuí fue como si fuera Perdona, un... Oscar, Sí, perdona, quiero leer lo que dijo sí, Ana sí, sí, porque por después favor. se pierde. Dice que Palito Miranda, el saxofonista que mencionaste, que fue Ujú. el que de alguna manera te llevó a Tatuí, ¿no? Sí, 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 sí. Dice que saxofonista paraguayo era profesor en el Conservatorio de Tatuí, en Brasil. Exacto. Y él Y es eso, eso de mismo. alguna manera, el que te trajo o el que te Sí, dijo cómo sí, sí. llegar. Y No, fue Dice Ana eso. también, esta diversidad cultural es linda. Sí, claro, es que si no, si fuera todo igual, seríamos muy aburridos. Total, Y la música sería muy aburrida. total, total. Y bueno, no, sí, solo agarrando ese hilo de la diversidad, Tatuí específicamente fue para mí, creo que para todos los que vivimos en esta ciudad, en ese entonces, o bueno, ahora también, pero en la época que yo llegué había muchas personas de varios países. Entonces conocí muchos peruanos, argentinos, vinimos varios paraguayos también, había bolivianos, chilenos, eh, había creo que un coreano, japonés, un inglés, una norteamericana, conocimos, eh, haitianos también conocimos. O sea, todos en el mismo lugar. Entonces, lo que tenés prácticamente es una sopa de caracol, como si. Tenés una salsa ahí prácticamente que es imposible de no tener contacto. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, aparte de las clases acá en el conservatorio, era que nos juntábamos, por ejemplo, con la gente, le llamábamos para tomar un café y tráete los discos que tengas para poder copiar y hacer nuestra piratería del bien inglés, digamos, porque era como un intercambio de conocimiento. Y bueno, y así tuve contacto con con música peruana, por ejemplo, que nunca fui a Perú, pero Perú vino a mí, ¿cómo se dice? Sí. Y espectacular, me apasionó el festejo afroperuano, el danzón también de Cuba, la timba, la salsa en sí, así, bueno, toda esa parte musical y siempre me apasionaron los tambores. Entonces, todo lo que tenga tambor, todo lo que tenga África, todo lo que tenga batuque, como le dicen acá, parece que da no sé, me da un no sé qué, no sé dónde, ¿cómo se dice? En fin, y bueno, tratando de hacerlo rápido. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos. Sí, a ver, A ver, tenemos 10 decime. minutos hasta que se termine la hora, pero de ahí Dale, podemos extendernos un poquito más. dale. Bueno, y te cuento más o menos, de ahí surgieron varios proyectos musicales, de entre ellos justamente dentro siempre de esa, yo le digo una investigación, pero en realidad fue como si fuera un descubrimiento del lenguaje latinoamericano, porque era imposible no hablar todos esos lenguajes con tanta gente
de afuera en un solo lugar. Entonces tenía prácticamente toda Latinoamérica acá. Y bueno, y a partir de eso se fueron haciendo varias formaciones. Tuvimos un grupo de salsa acá también, un grupo de música latinoamericana, percusiones también, en fin. Y todo eso medio que me dio mucho bagaje, como le dicen acá. Me llenó la mochila de herramientas que hoy, justamente, en este trabajo que valga la redundancia, voy a proporcionar lo que es Rente América. Se ve Es una, bien. sí, este es prácticamente uno de los trabajos que desembocan de toda esa pesquisa, diría yo, pero en realidad una vivencia, ¿no? De haber conocido varios tipos de música. Entonces siempre, justamente hablando con Miguel Manescao, que fue que nos llevó ahí a Canarias también, que es yo quería tener conversaciones con Miguel no sé, de semanas, porque un día se queda corto para conversar de todo lo que tenemos para conversar. Y Miguel es un libro abierto para esas cosas, justamente hablando de lenguajes y de investigaciones y de culturas, ¿verdad? Sí. Que hablando con él así no parábamos, no sabíamos qué hora parar, ¿no? Entonces, en fin, cómo es importante ese tipo de trabajo, llevarlo a ese nivel también, por ejemplo, hablamos siempre de eso con Ana, porque tenemos mucha música en común en todas partes del mundo, ¿no? Y cómo eso enriquece prácticamente nuestra red musical, sea con los lenguajes que sea, ¿no? Pero en fin, era más o menos ese, esa idea que quería concluir. Y eso, Ana, decime, no sé cómo estamos de tiempo. No, tú tranquilo, tú sigue hablando. Dale, pero tenés otra Yo cuando pregunta, no sé vea, qué. yo cuando vea que estamos a 1 hora y 10 minutos así, ya paramos. Dale, dale. Para que no pese demasiado y Sí, 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 claro. para que se cargue bien la entrevista y todo esto. Dale, genial. Y bueno, no sé, ¿tenés alguna otra pregunta del No, Rotel? bueno, básicamente, a ver, esto es un poquito para conocer tu trayectoria como músico, ¿no? Entonces, bueno, yo ya conozco la parte de la pandemia que ya en tú y Sí, Ana, o sea, tú y Ana son parejas hace un montón de tiempo, pero cada uno tenía, esto ya lo estoy contando yo porque me lo contó Ana, sí, 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 exacto, exacto. tenía cada uno sus proyectos por separado, digamos, ¿no? Exacto. Eran pareja, pero no trabajaban juntos. No trabajamos juntos. Y en la pandemia, bueno, cuéntame tu versión de lo que pasó en la pandemia. Ok. En la pandemia, bueno, yo me vi obligado acá a tener que no salir, a tener que no tocar y nos vimos prácticamente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos miramos los dos así, bueno, algo hay que hacer para continuar con salud mental, como dijo ella justamente. Pero sí, fue exactamente eso, fue un desespero al comienzo ¿y ahora? Bueno, calma, tranquilo. Y ahí comenzamos a ver, eh, bueno, estudiemos, no sé, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés en la mano más o menos? Y bueno, a ver, en realidad un poquito antes habíamos grabado ya el disco de Ana, que fue un disco autoral, el disco Otra Voz, eh, en el que ella puso prácticamente así toda su verdad, como se dice, ¿no? Y ahí, eso ya fue un aproximamiento musical entre nosotros, ¿no? Pero después con la pandemia fue como si fuera bueno, ahora necesitamos por salud mental, como se dice, eh, continuar tocando de alguna manera, bueno. Entonces, hace una lista de temas que tengas, que quieras tocar o qué sé yo, que tengas en la mano, o no sé, que yo no conozca, y yo hago una lista también de lo que tengo, y bueno, juntamos, vamos a ver qué sale. Y comenzamos a tocar, comenzamos medio que hacer sí, bueno, vamos a estudiar. Siempre llegando a una hora, estudiamos tal tema, bueno, vamos a estudiar este tema, qué sé yo, por tanto tiempo, bueno, perfecto. Y ahí lo grabamos, bueno, vamos a postar esto para por lo menos hacer
como si fuera una rutina, ¿verdad? Y tratar también de compartir música un poco también con las personas, qué sé yo. Eh, y comenzamos a hacer eso y se fue dando la, ¿cómo se dice? La fluidez de eso y se fue formando un repertorio. Y dijimos, bueno, miramos el repertorio así, sí, está bueno, está rico, ¿verdad? Eran difíciles, eran cosas difíciles que queríamos tocar, que requerían bastante estudio, bastante ensayo y ensayamos bastante realmente. Claro, no tenían, Pero bueno, tenían otras cosas que hacer y seguro que lo hacían también, pero en la pandemia había mucho tiempo. sí, mucho tiempo disponible, exactamente. Que fue Entonces lo que tenían ustedes tiempo hablaron. para estudiar y para ensayar perfecto. O sea, Exacto, o sea, era el día entero prácticamente, bueno, hola, estamos acá de nuevo, entonces, bueno, hagamos esto. dice Y Oscar, bueno, cuéntanos sí. sobre tus composiciones, tu trabajo como arreglador y tus proyectos solo. Ah, Bueno, bueno, hemos hablado del proyecto que tienes con Ana, pero bueno, sí, cuéntame de estos proyectos que, bueno, estas cosas que te dice Ana. comento, sí. Sí, 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 bueno, te comento que tengo también unas composiciones que están en proyecto de grabación, tanto en piano solo cuanto en grupo. Eh, ya los toqué, ya toqué en varias formaciones, son composiciones justamente de, yo digo que son tipo en 10 condensación de 10 años. Eh, desde que llegué a Brasil hasta hoy en día prácticamente sigo componiendo con dentro de ese lenguaje latinoamericano. Entonces, por Ajá, ejemplo, compuse un danzón, justamente tratando de estudiar un danzón, ¿no? Dándole la forma a eso. Danzón afrocubano, un festejo afroperuano, compuse un candombe también, uruguayo. Tengo un chamamé, que es del sur de acá de Brasil, un poco de Paraguay y Argentina. Eh, una, una polca también, una polca paraguaya, un poco más, no tan tradicional, pero sí con ese lenguaje un poco jazzístico. Eh, y diría un Latin jazz que sería un son cubano, que se llama Mambo Bros. Ese fue uno de los primeros. perdón un momento. Ey, ven aquí, ven aquí. No le gustó, no le gustó. Manch, Manch, ven aquí. Es que está... No, Manch, tranqui. ven, ven. Cogerle porque si no, no pasa nada. No hay nadie. Ven, ven conmigo. Ven. Ay, ven, ven. Es que se asusta porque la puerta... Ven aquí. La puerta está... ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo se llama? Manchito. Manchi, ¿cómo estás, Manchi? Ay, Qué señor. lindo. Sí, es muy lindo, mi niño más guapo. El más guapo. Sí. Él y el otro. Son dos. El otro está sentado en la silla al lado. ¡Ah, qué lindo! Escuchando todo. Qué genial. Sí. Bueno, entonces, básicamente Sí, hiciste como un recorrido de Sudamérica. en Sudamérica, Bueno, sí, sí. no de Sudamérica, porque Cuba es Caribe, pero bueno, Puede sí, ser, sí. música Sí, pero igual, de igual manera estaba también afro, sudamericana, es que no Afroamérica, sé ni cómo decirlo, afro-sudamericano. Sí, afro-sudamericano, caribeño, un poco de... exacto. Sí, Y bueno, y es prácticamente un poco mis ganas de plasmar lo que recibí prácticamente de influencias, ¿no? claro, Eh, tratar de dar la devolutiva en músicas que me llamaron mucho la atención, como se dice acá en Brasil, mexieron conmigo, me dieron qué sé yo, que me llamaron la atención mucho. sí. En Que, fin, y bueno, bueno, que y te eso, llegaron que te tocaron el alma, sí, exacto, totalmente. Y bueno, y esos proyectos son los que están en la mano, que sería en grupo. Y en piano solo también tengo desenvuelto ese tipo de ritmos y algunas composiciones nuevas también.
que lo pretendo también grabar y en algún momento ya lanzarlo también a las plataformas. Qué Por el guay. momento sería ¿Tienen esto. estudio de grabación en casa? En ¿Tienen casa sí grabamos, pero, o sea, a pero nivel más amateur. profesional, profesional? No, 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 No. profesional. Pero tienen para poder grabar algo medianamente decente, ¿no? Sí, 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 para hacer una, tipo una preproducción, sí, Sí. pero para Ah. grabar profesionalmente no. Dice, queremos escuchar eso. Viva la música afroamericana. Afroamericana, total. Afro-latinoamericana caribeña. No sé. Afro-latinoamericana caribeña. Qué bueno. Afro. Es que es un poco, pues, una fusión de todo, ¿no? Total, total. Y es todo lo que es la música haciendo música. Eso es lo que solemos decir con Ana. Hablamos mucho con ella de eso, justamente de los conceptos musicales, qué pasa con tal música. Y la música realmente ella es, ¿verdad? O sea, lo que le damos como algún rótulo es para justamente medio que organizarla de alguna manera y entenderla. Pero la música es como si fuera una cosa sola. Exactamente. Inclusive entre erudito, popular, jazz, flamenco, polka, pero qué sé yo. Claro, son diversos lenguajes, pero creo que a cada día que pasa me parece que la música te va diciendo, no, 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 eso todo, está todo bien con eso, pero la música, ella es universal, como diría el Metro Pascual. Exactamente. No, Es un idioma que no exacto, exacto. necesita explicación. Ujú. Em, Y a mí totalmente. me molesta un poco cuando la gente quiere encapsular y poner en una caja las cosas, ¿no? Como decir, Claro, no, esto no es flamenco, no, esto no es jazz, o sí, esto no es, yo qué sé, no es salsa, o no es, no, esto se llama son cubano, no, eso no es salsa, es claro. son. Oye, da Los igual. radicalismos, ¿no? Claro. ¿Qué más da? Llámalo salsa, llámalo son, llámalo timba, llámalo songol, llámalo como lo quieras llamar. Claro, Al claro, final vamos a existe, bailarlo igual, lo vamos a bailar exacto, igual. exacto. Que No, sí, que que incluso existen las lenguajes, eh, existen, ¿no? dentro del, Claro. dentro del baile hay lenguajes distintos, ¿no? Hay distintos Sí. bailes para más o menos lo mismo, o sea, pero qué tontería. Es que en lugar de estar dividiendo, vamos a unir, ¿no? Exacto, ¿qué es lo que falta? Es lo que está faltando. En ese Sí, sentido, por ejemplo, la música de Hermeto para nosotros, o sea, para mí, que tuve contacto acá, fue como si fuera una cosa libertadora también. Entonces, Hermeto siempre predica eso, ¿no? Que él hace eso con los ritmos de acá de Brasil, pero tendría que, claro, intentar funcionar con todo el mundo, eso, ¿no? Que es justamente traer varios lenguajes, claro que hay que estudiarlos por separado para conocerlos, pero a la hora de hacer música es eso, es mezclar todo de y se hace. todo, exactamente. Se puede tirar baja, baja, Manchi, baja, baja. Ay, sí, ya se calmó. Ya, es que Le gustó quedarse se arriba. me rompió el soporte este para el móvil y estoy Ah, con una mano, con otra mano, con otra mano. no, tranquilo. Bueno, tengo que comprar uno nuevo porque no puedo estar así en las entrevistas Sí, con verdad. un brazo, con otro brazo, con otro brazo. Me estoy volviendo un poco loca. Pero está bueno que le da movimiento, así que Ah, sí, bueno, un poco. estoy haciendo un poco de músculo. A ver Perfecto. si hago músculos. Bueno, en fin, ¿qué te digo? Bueno, entonces este disco tuyo en solitario está Está en proceso de en salir en proceso. cualquier momento, en cualquier momento. Fantástico, qué bueno, qué bueno. Sí, Oye, pues es fantástico. bueno, Pues cuando salga ya tienes a quien comunicárselo también. Me lo total, mandas, me puedes enviar la información y yo la sí, comparto. con toda Encantada, certeza, con toda la certeza. comparto encantada. Y bueno, ¿alguna otra cosa que añadir? Creo que es prácticamente eso, invitar a toda la gente que no nos conozca o que no me conozca a visitar nuestras redes,
Yo estoy acá en Instagram como oscar.aldama.agalli con dos L's. Sí, sí. Tengo un canal también en YouTube, Oscar Aldama Piano, creo que está como Oscar Aldama Piano. En el Facebook estoy como Oscar Aldama Page y próximamente estaremos también con los discos, tanto de piano solo cuanto de grupo, en las plataformas. Pero en las plataformas ya están disponibles estos discos. La Que de es usted. Que yo sí, tengo que es ese disco firmado por ustedes. del dúo, sí. Y también tenemos el otro disco que lo grabé, que está por acá, rápidamente, que es el de Ana, que también lo grabé yo. A ver si se ve. Sí, Que es sí, sí. otra No, voz. pero se ve. Ok. Sí. Bueno, estos todos están en las plataformas, entonces los pueden buscar y escucharlos sin drama. Y eso, invitarlos a que conozcan nuestros trabajos y queremos volver siempre para allá, donde están ustedes. Claro, a Entonces, Europa. queden atentos porque estaremos en cualquier momento por ahí. Ojalá, bueno, ojalá muy pronto. Sí, Fue sí, un sí, sí. placer conocerles el otro día, en junio. Fue un Sí, fue muy placer lindo, fue muy hacer lindo. la masterclass con ustedes. Fue muy divertido, muy guay. Sí, sí, Me sí. gustó mucho. Así que de No, verdad muy nosotros agradecido nos quedamos, por haber venido. no, a ustedes por recibirnos, nos quedamos encantados con Canarias. Como le dije en la entrevista de Ana, se pasa muy bien en Canarias. Entonces Sí, queremos sí, sí, volver siempre, sí. sí, sí, tiene que. Gracias a ti, Ana, gracias a ti. Dice, Sí. gracias por todo, Ana, digo yo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos pues abierto la mente un poquito en lo que es en la música improvisada, el scat brasileño. Sí, nos vemos pronto, Ana. El Sí, scat, la improvisación, el no tener miedo, sí, a, hacer música con alma, ¿verdad? con la voz, ¿no? Sí, total, total. Muy divertido. No, eso es espectacular. Una forma de hacer música libre, libre en el sentido de abrir el alma ¿no? para los oyentes. Entonces, estamos abiertos ahí en el escenario. Mira, hay otra persona que también comentó festejo, Ah, sí, Narua Bauru. Canja Mauro, sí. Narua Bauru. Canjas na Rua é um movimento aqui de Bauru. Vale, vale. E é de um Estaba leyendo pianista mal. chamado Paulo Maia. Mando um grande abraço para o Paulo Maia. Y Paulo, por ejemplo, es uno de los grandes seguidores del festejo afroperuano. Entonces, él siempre me comenta, festejo, todo es festejo. Festejo es un Claro. ritmo afroperuano, ¿no? Entonces, él es un gran consumidor de esa música tan rica que es la latinoamericana. Afro-latinoamericana Tú caribeña. te quedaste en Brasil, o sea, tú fuiste a Tatuí y te quedaste. Me quedé. Me Y ahí quedé te porque quedas, por lo que veo, no te vas a volver a Paraguay, a Asunción. no, estamos acá al lado. Entonces, me Es voy de acá. visitas. Es acá, muy cerca. Estamos aquí Sí, en 1300 kilómetros. Nos vamos en auto. vale, bueno, pues, pero vivir, estás viviendo allí, estás Sí, más, sí, sí. Acá en y ya Tatuí. has estado allí, estás bien allí. Muy bien. Esta Sí. ciudad me abrazó de una manera así eh, que no me suelta. Bueno, y Me también encanta. Me está, encantó. está tu pareja que también, bueno, que claro, Sí. al final el amor tira también mucho. Total, total, ¿no? Y nuestros, estamos acá con toda la vida hecha prácticamente, ¿no? Estamos Claro, y ya con amigos, los con músicos, trabajo, exacto. Entonces es como, ya es mi segunda casa, pero sí, primera en realidad, ¿no? sí, eso Segunda muy porque, claro, no nací aquí, ¿no? Eso, Asunción fue tu casa en su día, pero ya pasó a claro, segunda. Sí, te entiendo exacto. perfectamente. Te Sí, entiendo. no, y Aunque estando, yo lo hice al contrario. Yo me fui a Madrid, estuve muchos años en Madrid, estuve en así, otros sitios,
y tal, pero volví aquí. Al final Ah, volví a Canarias, sí. Sí, sí, volví a... es que Canarias también es, ¿cómo se diría? Es involvible, no involvible, pues si uno volvés a Canarias, es Tienes que imposible. volver. Sí, a Es todo el muy mundo le difícil de atrae. no volver, exacto, exacto. Muy A bien. todo el mundo Te le entiendo atrapa. Fíjate también. que mucha gente con la que yo crecí, que no eran de aquí, o sea, todos los que fuimos a mi escuela, prácticamente éramos todos extranjeros. No Sí, éramos, y no éramos nacidos aquí, no éramos de padres canarios, pero claro. casi todos vivimos aquí. Casi todos, o sea, muy Bien. pocos se fueron y se quedaron fuera, sino casi todos Ah, volvimos. O nos quedamos. Sí, sí, sí. y claro, no, es que, bueno, yo conocí Canarias en días y Ya. me enamoré. Imagínate quién va a vivir allá. Me imagino que no No, va a no, querer salir. eso es una maravilla de sitio, de verdad. No, no, Pues recomendadísimo. nada, Oscar, muchísimas gracias. No te voy a entretener más, que No, que tienes cosas que hacer. Yo, esto es una delicia para mí, me encanta conversar, ay, así que nos gracias, quedaríamos gracias. horas y horas, pero tenemos cosas que No hacer. puede ser, no puede ser, pero sí, a mí me encanta también charlar y a veces me olvido de dónde estoy y empiezo a hablar de Sí, cualquier cosa y digo, ay, después, los pobres que pero tienen. esto es genial, eso es improvisación. Sí, sí, total. Total, Estas son entrevistas improvisadas, claro, total. que sabes cómo Me empieza, gusta. pero no sabes cómo acaba. Es Y no eso, sabes, bueno, es la cómo magia. empieza, sabes cómo acaba, pero no sabes lo que va a pasar en el medio. Exacto, exactamente. Una Una magia, canción, como un lo que estándar de pasa jazz. es espectacular, me encanta. Bueno, Oscar, un beso muy fuerte para ti, un beso muy fuerte para Gracias. Ana. Nos vemos pronto en Tenerife de nuevo. Por Y favor, cuando tengan las músicas nuevas, por favor, me las pasan, ¿vale? con toda certeza. Te agradezco Vale, muchísimo, gracias por ese espacio, gracias por esa energía linda que tenés con este espacio espectacular. Y vida longa, como se dice, a estas entrevistas tan gracias. espectaculares. Gracias, mi niño. Un beso muy fuerte. Besote. Chao, chao, Ana, gracias. Chao. Nos vemos.